vez más, gracias a Dios. No nos cansamos de dar gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir su bendita palabra. Y gracias a Dios por todos los que nos enseñaron, que tomaron tiempo, que dieron su vida, y todo por puritita gracia. Realmente fue algo maravilloso que yo pude tener ese privilegio de tener personas interesadas desde mi juventud, instruirme para yo también instruir a otros. Y gracias por su atención, gracias por propagar esta enseñanza, esta conexión. Espero en Dios que pueda redituar en excelentes resultados, traer solución a los problemas de las familias y sobre todo al problema de la incredulidad. Nuestro fundamento solamente es la Biblia y por eso es lo sólido de la enseñanza. No hay ninguna otra influencia en nuestra enseñanza, solamente la pura escritura. Entonces todo lo demás es crear una situación vivencial de tal forma que se haga práctico, ¿no?, lo que estamos estudiando, que nos sirvió a nosotros. Por eso la enseñanza de todos los que compartimos la palabra de Dios debe ser dada por precepto y ejemplo. Bueno, el tema de hoy es siguiendo la misma serie, la serie El conflicto y su manejo. Ahora estamos en la lección número 5, que le hemos intitulado Conflicto en la incredulidad. Hoy vamos a hablar sobre lo bueno y lo malo de David, ¿no? Todavía mencionaremos algo de Jonatán, mencionaremos también a Saúl, pero ahora nos vamos a centrar en lo bueno y lo malo de David, conforme podemos entender algunos conceptos. Bueno, esto que vamos a compartir está versado en 1 Samuel capítulo 20 hasta el capítulo 23. Lo bueno y lo malo es lo que nos interesa. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de ¿qué fue la falla de un hombre tan especial como David? Y digo especial porque así lo tenía Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios, pero al mismo tiempo Dios nos quiere mostrar que era un hombre como tú y como yo, ¿no? También sujeto a las mismas pasiones y debilidades que nosotros. Así que permítame hacer una oración. Dios Santo, te ruego por tu Espíritu que nos inspires de la misma manera que tú inspiraste a tus escritores, a tus discípulos que transmitieron originalmente tu enseñanza. Ayúdanos a comprenderla, entenderla y transmitirla. Guíanos pues, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando nosotros oímos o vemos algo insólito, decimos, no lo puedo creer. Por ejemplo, no podemos creer que alguien de quien admiramos, que tuvimos tanto respeto, ¿no?, tanta admiración, haya caído en las garras de las drogas y fue descubierto de lo que hacía en secreto, y todos quedaron muy afectados por esto, sobre todo los de su propia familia. También sucede con el adulterio y otras cosas más, que muchos pecados secretos, tarde o temprano, se van a revelar. Pero me refiero a dos personas en lo particular. No son personajes reales en mi mente, pero son personajes que realmente muchos experimentan lo que voy a decir, ¿no? Entonces, alguien vivió mucho tiempo con el efecto de las drogas, esa adicción de las drogas, y pues era una persona respetable delante de los ojos de todo el mundo, era admirable, hacía buenas obras y todo este tipo de cosas, pero lo más tremendo de todo es que era un creyente. Digo, por ejemplo, porque no estoy hablando de nadie en particular, solamente como una ejemplificación de que no lo puedes creer. En este caso, en otro caso, una señorita cristiana también, con excelente reputación, de buen testimonio aparentemente, maestra de otras amigas,
de pronto nos enteramos de que ha caído en el sexo fuera del matrimonio y ahora espera un hijo y toda su familia está destrozada y sus amigos todavía no lo pueden creer. Estamos en un tiempo donde estas cosas son prácticamente cotidianas y parece que a nadie le importa. Entonces, ahora los dos, que suele suceder en todos los casos, están enojados con Dios y están enojados con su iglesia, renuncian a su congregación, buscan un culpable de su situación, necesitan un culpable, en lugar de arrepentirse volviendo al Señor. La incredulidad los tomó por sorpresa, porque no creyeron en arrepentirse, no creyeron que podían volver a Dios tal y como la palabra de Dios nos lo dice. Volver a Dios con todas las consecuencias que conlleva la caída. Se separaron porque no pudieron soportar lo que estarán diciendo de ellos, y mejor seguir adelante con lo que provocó todo esto. Ninguno de los dos se arrepintió y no arreglaron su condición equivocada con Dios, y este es el poder de una decisión desacertada. Pues bien, nuestra plática sigue con los conflictos, donde el villano natural de todo que hemos estado estudiando es Saúl, el rey Saúl. Pero cuando tú ves cómo empieza a desvariar David, o sea, acaba diciendo, no lo puedo creer. O sea, tú caes en incredulidad. No puede ser que un hombre como David, tan extraordinario, haya caído en la incredulidad, haya caído en la idea de que puede manejar su vida en un punto de desesperación porque parece ser que Dios se olvidó de él. Es una situación que de plano tú dices, bueno, qué decepcionante, ¿verdad? No. Dios nos está mostrando que David era un hombre tan débil como tú y como yo, tan débil como Saúl, pero David estaba aprendiendo de Saúl, ¿no? Lo que no se debe hacer. Hay que recordar que tanto David como Saúl eran unos señalados por Dios para gobernar. Pero habían pasado 10 años aproximadamente y David todavía no era coronado, aunque ya era ungido por Dios. Así que David pues empezó, no sé si a desesperarse o qué fue lo que sucedió con él, pero el asunto es que él empezó a tomar decisiones equivocadas. Aquí David, el hombre, conforme al corazón de Dios, se rindió bajo la presión emprendida durante varios años por el rey Saúl, que lo buscaba celosamente, que lo buscaba minuciosamente, con la intención de eliminarlo, de matarlo, literalmente. Estaba cansado David de vivir como fugitivo, como ratón que está siendo todo el tiempo cazado por un halcón y que en cualquier momento va a ser atrapado. Descubrimos aquí que David en realidad no estaba huyendo tan solamente del rey Saúl, sino empezamos a notar que él se empieza también a salir de la voluntad directiva de Dios. Estaba huyendo, estaba escapando, inclusive del mismo Dios. Entonces, empezó a tomar una serie de decisiones equivocadas, empezó a perder su orientación espiritual y viviendo como si el Dios que había llegado a conocer ya no cuidara de él. A eso se le llama incredulidad. Y ahí es donde entra en conflicto la fe, en conflicto también la incredulidad, porque ya no había fe, sino confianza en sí mismo, confianza en buscar sus propias decisiones, tomar sus propias decisiones y caminar en pos de ello. Saúl fue implacable. Él había determinado asesinar a David, quien, como hemos visto, había sido forzado a escapar, a huir de su propia casa, manteniéndose
a pocos pasos delante de este desquiciado rey. Aunque inicialmente Jonatán, el hijo de Saúl, pensó que la hostilidad de su padre ya había pasado. Eventos subsecuentes demostraron lo contrario, ¿no? Cuando David no apareció en una fiesta, Saúl interpretó que estaba planeando una maldad. Es posible que el rey se enfureciera porque probablemente estaba planeando matar a David en plena fiesta en aquella ocasión. Y como no se apareció David en la fiesta, entonces él se enojó porque su plan no le salió, no le resultó. Se llenó de ira cuando vio la silla de David vacía. Todo esto está en 1 Samuel 20. Cuando Jonatán protestó en defensa de David, Saúl, en un arranque de ira, hizo lo impensable, intentando asesinarlo. El furioso rey trató de asesinar a su propio hijo, solamente porque simpatizaba con David, porque amaba a David, cuyo único crimen era eso. Entonces, aunque estemos sorprendidos de lo degradado que este desequilibrado rey de Israel llegó a estar, quizá no deberíamos estarlo nosotros, porque pues, no estamos sorprendidos. Cuando alguien está desequilibrado es porque no quiere rendirse. Algunos caen en el desquiciamiento, que aunque sean creyentes, que aunque sean hijos de Dios, han descuidado su relación íntima con el Padre, de tal manera que ahora manifiestan unos resultados inesperados por él mismo, por la persona misma, porque nunca pensó llegar a tanto. El problema es que cuando tú te desprendes de Dios, Satanás, el mundo y la carne aprovechan esa oportunidad para atraer realmente, vamos a llamarle vituperio, burla, mofa, al nombre de Dios que tanto proclamabas tú, que te había cambiado tu vida. Basta con que caigamos una sola vez y la gente nunca nos quitará el dedo señalador. Por eso es importante entender que sin Dios no lo vamos a hacer. Entonces, Jonatán ahora estaba convencido de que no había posibilidad de reconciliación entre su padre y su amigo. Se dio cuenta de que David había estado en lo correcto cuando dijo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. 1 Samuel 23. David se escondió en una cueva, y Jonatán, usando la señal de 3 flechas, 3 saetas, le hizo saber que tenía que convertirse en un fugitivo, escondiéndose donde pudiera. En el versículo 20 de este mismo capítulo, 1 Samuel 20, yo saldré y dispararé 3 flechas hacia un lado del montón de piedras, como si estuviera disparándole a un blanco. La que sigue es una escena demasiado sensible para ser reconstruida. David y Jonatán se reunieron, sabiendo que esto podría ser la última vez. Es como para decirse adiós para siempre y prometer que los dos se mantendrían en amor estando en la misma muerte, el uno para con el otro. ¿Cuántas veces hemos perdido amigos que amábamos y que ya no los volvimos a ver? Y aquí dice la palabra que ellos se abrazaron y lloraron. En otra versión dice que se besaron. Pero David lloró mucho más. Y finalmente Jonatán le dijo a David, dice en el versículo 20, capítulo 20, versículo 41 y 42, y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur, y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo,
entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Cuando te despides de un amigo, te duele en el alma. ¿Qué cuadro más triste? Cuando David huyó, pudo haberse llevado parte del ejército, pero si lo hubiera hecho, podría haber sido precisamente otro rey, Saúl, insistiendo en tener su propio territorio. Pero David sabía que el reino no era suyo, así que no levantaría un solo dedo para acelerar su propio reinado o acortar el de Saúl. Hasta aquí vamos bien. David tenía más o menos 20 años en esta época, cuando fue obligado a irse al desierto para salvar su vida. Al recordar que tenía 30 años, cuando finalmente fue coronado rey en Hebrón, comprendemos que estaba empezando la vida de fugitivo, una existencia apurada que duraría 10 largos años. Y finalmente, como leemos más adelante en 1 Crónicas 11, de 1 al 3, David es proclamado rey de Israel. Vinieron pues todos los ancianos, dice en el versículo 3, de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Bueno, antes de llegar a ese momento, volvemos al punto en que estaba viviendo David. Creo que David tenía algunas inseguridades que le hacían desear grandemente el favor del rey Saúl, pero había fallado en eso. Y ahora también tenía que decirle adiós a Jonatán, situación que lo llevó casi al punto de la crisis nerviosa. Fue entonces cuando David le dio paso a una serie de decisiones que lo llevaron a la turbación, la vergüenza y finalmente a la aflicción. Y esto no fue un punto alto en su distinguida carrera, por supuesto. Fue un punto vergonzoso de cómo es que él empezó a tomar decisiones equivocadas. Aquí hay dos decisiones instantáneas de David. La primera es que David entró en pánico. Y la segunda es que David, por fin, volvió al Señor. En primer lugar, déjeme explicar la parte primera, en esta primera puerta, donde entramos en la crisis que estaba viviendo David. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en esta crisis? Que hemos entrado a una aflicción, a una tribulación inesperada, ¿no? Y estamos muy, vamos a llamar, atemorizados porque no hallamos solución y parece ser que no hallamos la puerta. No parece que la noche termine. Bueno, a menudo decimos con facilidad sospechosa, confía en Dios y todo te saldrá bien. Pero a veces confiamos y nada sale bien. La confianza de David en Dios no lo libró del odio de Saúl. La confianza se perdió. Realmente ni le permitió permanecer con su familia. Dios tenía el control. Pero a David se le olvidó, o David no lo creyó, o perdió no creyendo. Pensó que él había caminado correctamente, tomando decisiones correctas, y ahora tenía que proceder porque su amigo, el que lo apoyaba en cuanto a avisarle, ya no estaba. Pero a veces confiamos en nuestros propios recursos, en nuestra propia capacidad, y nada sale bien. Así que, repito, la confianza de David en Dios no lo libró del odio de Saúl, ni le permitió permanecer, como decía, con su propia familia. Aunque confiaba, tenía que huir para salvar su vida. Corriendo con pánico, llegó a Nob, justo al norte de Jerusalén, donde había erigido el tabernáculo de Israel. El sacerdote Ahimelech se confundió cuando vio a David
Sabía que había un precio por su cabeza, así que fue reacio en involucrarse. Y ahí, en estos pasajes de Samuel, capítulo 20, versículo 21, capítulo 21, versículos 1 al 3, dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto. Esa es una mentira. No, estaba huyendo del rey. ¿Qué iba a confiarle el rey Saúl algo a David? No, al contrario, quería matarlo. Pero David también quería protegerse, y así que usó sus propios recursos para protegerse mintiendo. Y entonces continúa, dice: y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. No, él iba completamente solo. Estaba mintiendo para que Ahimelech le diera cobijo, le diera una habitación, comida. Ahora pues, ¿qué tienes a mano?, preguntó David. Dame 5 panes o lo que tengas. Con eso David dio un paso en la resbaladiza cuesta de la deshonestidad, bueno, no sé si llamado deshonestidad o estrategia falsa, que finalmente le costó su reputación, su dignidad. Obviamente, Saúl no lo había enviado a una misión secreta, y probablemente no había ninguna persona con él, ningún joven con él, mientras hablaba con el sacerdote, como acababa de declarar. David dijo esta mentira para alejar cualquier sospecha que el sacerdote pudiera tener, y para conseguir algo de comer. Aunque no tenía pan común disponible, sí tenía flor de harina, es decir, del que había sido consagrado, un pan consagrado, pan que comían solamente los sacerdotes o quienes eran ceremonialmente puros. Siglos después, Cristo citó esta historia con aprobación, señalando que la vida es más alta que el pan, que la vida es más santa que el pan. Cristo no estaba aprobando la decisión de David, allá en Mateo 12, de ir a Nob. Sencillamente dijo que la necesidad humana es más importante que un ritual o un ceremonial. El problema no fue el pan que David comió, sino la mentira que dijo. Aunque pensó que le ayudaría en su huida de Saúl, finalmente la verdad salió a flote y él estuvo en una situación aún peor. Doeg, un amigo de Saúl que estaba en el tabernáculo en ese momento, después le contó a Saúl lo que había visto y escuchado. Esta narración es simplemente la lectura de la palabra de Dios, que está en 1 Samuel 22, versículos 9 y 10, si lo quieren leer. Al final, la torpeza de David solamente lo llevó a decepciones más grandes. Primero dijo una mentira y luego añadió otra, pidió al sacerdote que le prestara una espada o una lanza que pudiera usar para defensa propia. De manera increíble, Ahimelech le respondió: la espada de Goliat, el filisteo, eso está en versículo 9, 21:9. Al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. David recordó que esta arma no había librado de la muerte a Goliat, porque ahora debía pensar que lo libraría a él. Sin embargo, tomó la espada de Goliat y huyó, atravesando el valle de Ela, donde había vencido al gigante con su honda. Luego siguió hasta que llegó a Gat, el territorio de donde era Goliat. Dependió de la espada y el territorio de su enemigo para su protección. ¿Dónde estaba David? ¿No? Aquel dicho: tú vienes a mí con espada. ¿Se acuerdan lo que dijo cuando estaba envalentonado frente a Goliat?
con el respaldo de Dios. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, a quien tú has provocado. 1 Samuel 17:45, como ya lo habíamos estudiado. Y ustedes pueden observar que ese David, pues ahora estaba en incredulidad. Su fe en Dios se desvaneció como el rocío frente al sol de la mañana, como dice un escritor, buscando la ayuda de sus enemigos. David estaba confesando su falta de confianza en el Dios vivo que lo había ungido, que lo había levantado y que lo había librado de las garras del enemigo en los tiempos pasados. Ahora no creía. Y a menudo en nuestras vidas salen a flote los pecados que hemos conquistado. Una y otra vez Satanás se encarga de recordarnos los débiles que somos, se encarga de que nosotros no somos dignos, exactamente, no somos dignos de nada. Si algo somos dignos, es de la muerte. Somos dignos del infierno. Pero Jesús nos dio esta bendita oportunidad del perdón. Nos dio el gozo de adquirir la gracia, el regalo de Dios por fe. Y somos perdonados sin merecerlo. Entonces, David era el hombre que él pensó que había conquistado el miedo. Pero ahora estaba controlado por este. David dio un tercer paso al interior del abismo moral, si le queremos llamar así. En Gat vivió una mentira, como era de esperarse. De inmediato fue reconocido como el hombre que había matado al poderoso gigante cuando estaba caminando por las tierras de los filisteos. Y entonces el temor inundó de nuevo su corazón. Con el fin de parecer completamente inofensivo, ¿saben qué hizo? Simuló ser un lunático. Se hizo el loco. 1 Samuel 21, 12 al 15 dice: Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribió en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba, y dijo Aquis a sus siervos: He aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? ¿No? Como dice otra versión, ¿acaso me hacen falta locos que encima me traen a este para hacer sus locuras sin mi presencia? Sáquenlo de mi palacio. La mentira de David parecía funcionar. El rey de los filisteos no mató a este loco, entre comillas, ni lo puso bajo custodia. Los paganos tenían la costumbre de ignorar a los dementes para que los dioses no se ofendieran. El hombre, conforme al corazón de Dios, garabateaba sin ningún significado en las paredes de la ciudad y dejaba escurrir saliva en su barba. Este fue un momento indigno en la vida de uno de los ungidos de Dios. Hay que admitir que tenía cierta creatividad, ¿no?, para el teatro. Sin embargo, aún aquí, David estaba buscando a Dios. Sin duda, se sentía incómodo. Oraba con la espada de Goliat en una mano mientras limpiaba la saliva de su boca con la otra. Y con todo, ¿saben qué? Dios no lo abandonó. Ese es nuestro Dios. No lo abandonó. Dice la palabra que el Señor estaba con David, como en el pasado estuvo con José. No sabemos cuánto tiempo estuvo David en territorio filisteo, pero finalmente escapó a la cueva de Adulam, donde se le unió un nutrido grupo de amigos quienes se habían reunido para formar un movimiento de resistencia con el fin de derrocar al rey Saúl. 1 Samuel 22, 1 y 2 dice: Yéndose luego David de allí,
huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. David no reclutó a estos hombres porque no tenía la intención de comenzar una rebelión organizada contra el rey Saúl. Ellos vinieron voluntariamente a persuadirlo de luchar por el reino. Pero eso no lo haría David. Entonces fue a Moab por un tiempo y regresó a Judá. Cuando Saúl supo de su paradero, regañó a sus seguidores por fallar en vigilar los sitios a donde iba David. Fue entonces cuando Doeg, el siervo de Saúl, en un intento por aplacarlo, le contó cómo el sacerdote Nob había ayudado a David cuando fue al tabernáculo. Este reporte o este chisme terrible trajo tremendas y terribles repercusiones. 1 Samuel 22:9 lo dice. Vencido por la paranoia, por estos delirios de persecución y por los celos enfermizos, Saúl asumió que todo el sacerdocio estaba conspirando contra él por apoyar a David. Ahimelech fue llevado delante del rey para que se defendiera y trató en vano de dar al rey su propia versión de la historia. Saúl no creía en ninguna versión más que la que él supuso. Dijo 1 Samuel 22:16, dijo el rey, sin duda morirás. Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Así que debido a la supuesta conspiración, no había ninguna conspiración, pero es una supuesta conspiración, 85 sacerdotes fueron asesinados violentamente. Y como si eso no fuera suficiente, toda la ciudad de Nob fue prácticamente barrida. 1 Samuel 22:19. Cuando David escuchó la noticia, le dijo a uno de los hijos sobrevivientes de Ahimelech, 22:20 al 22, dice, bueno, voy a leerlo. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de su padre. David sentía una tremenda responsabilidad, una tremenda culpa pesaba sobre él. Aquella gente había sido matada, por causa de él, según lo aceptaba. Claro que Saúl, y no David, debía ser responsabilizado por esta tremenda masacre. Sin embargo, David se sentía culpable, porque su viaje a donde el sacerdote fue la chispa que prendió la llama de la ira de Saúl. El temor hizo que David reaccionara, traspasando los límites y olvidando todo lo que sabía, mintió. David habría estado más seguro en la corte de Saúl, pero dentro de la voluntad de Dios, de lo que estuvo en territorio filisteo. Fuera de ella, realmente lo único que hizo fue vivir también un tiempo terrible de delirios de persecución, igual que el rey Saúl. Cuando pecamos para protegernos, somos más vulnerables que cuando mantenemos nuestra integridad con Dios. Porque no hay lugar más seguro en todo el universo que el centro mismo de la voluntad de Dios. Dios es el que nos protege. Él es el que mueve todo, inclusive las circunstancias. Pero siempre y cuando estemos con Él, como la oveja dentro del redil de las ovejas,
cuyo pastor vigila las ovejas. A Abraham, quien temió la venganza, después de una victoria militar decisiva que él tuvo en el pasado, Dios le dijo a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Puedes repetir. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15:1. Sin embargo, aún en esta masacre, sin sentido, debemos ver la mano providencial de Dios. Muchos años antes, Dios le había dicho al sacerdote Elí que juzgaría su casa quitándola del sacerdocio. Todo esto está en 1 Samuel 2, 30 al 32. Y este asesinato cumplió en esencia esa profecía, porque la línea de Elí llegó a Ahimelech, y toda esa línea sacerdotal estaba bajo esta profecía. Así que después, cuando Salomón quitó a Abiatar del sacerdocio, otro sacerdote, fue cumplida en su totalidad esta profecía. Qué recordatorio tan notable tenemos aquí de que aun cuando los hombres hacen mal, cumplen la palabra del Señor, aunque no se dan cuenta. Nuestro primer cuadro fue de David huyendo con tremendo pánico, asustadizo todo el tiempo. Agradecidos ahora, podemos cambiar nuestro enfoque y tener una mejor imagen de David. Como era de esperarse, como todo creyente que cae, recupera sus sentidos, levantó la vista a Dios y volvió a los lazos espirituales de amor de nuestro amado Salvador. Cuando eso sucedió, empezó de nuevo a ganar algunas victorias para Dios. Y en segundo lugar, David en oración, lo vemos ahora buscando al Señor. Incluso durante aquellos oscuros días en la tierra de los filisteos, con todo, David nunca olvidó a Dios. Justo cuando dejó a Ahimelech para regresar a Judá, él escribió un salmo, el Salmo 34, cuando dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Así está todo el salmo, hermoso. Y por último, allá en el versículo 22 dice: y Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Era su experiencia, la experiencia de David. David aprendió en esta aventura que el temor y la confianza no pueden coexistir. Es una lucha entre la fe y la incredulidad. Como David, nuestra vida gira en torno de la influencia de lo que más alimentamos. ¿Qué es lo que más alimentamos? La fe viene por la palabra de Dios y la incredulidad viene por omitirla. Si verdaderamente yo tengo al Señor, entonces yo tengo que mantenerme ahí, sin salirme del camino. Todo el tiempo que yo deseo disfrutar, todo este peregrinar en este tiempo de vida que me concede el Señor, yo quiero vivir de acuerdo a su voluntad. Pero ¿dónde está la voluntad para yo hacerla? En la palabra de Dios. Pero si yo nunca la leo, si nunca la estudio, si no la memorizo, si no busco qué dice, entonces nunca conoceré la voluntad de Dios para hacerla. Ahora, una vez que empiezo a leerla y a estudiarla, descubro la voluntad de Dios. Pero ahora me pregunto, ¿tengo voluntad
dispuesta para hacer la voluntad de Dios? Ahora, del fracaso también podemos aprender algo. Hay algunas lecciones importantes que nos han dejado los puntos de debilidad y fortaleza, lo bueno y lo malo de David. La primera, que es que aún las personas más consagradas pueden fallar si se aterrorizan ante el conflicto en lugar de inclinarse a orar, buscar a Dios. ¿Cuántas veces hemos sido enfrentados a la tentación de actuar impulsivamente, de hacer lo que venga por naturaleza? Por ejemplo, decimos para justificarnos, es natural que yo me defienda, pues estaba bajo mucha presión y tenía que recurrir a algo. Pero Cristo nos dijo que los hombres deben orar siempre y no desmayar, allá en Lucas 18:1. ¿Oraremos o seremos vencidos? Seremos abatidos en el momento de la presión. Ninguna victoria pasada puede protegernos de una seria derrota mañana. No importa cuántas decisiones correctas hayamos hecho, solo una incorrecta, una sola, puede poner en movimiento fuerzas que finalmente nos vencerán. En segundo lugar, el pecado siempre aumenta el problema, no lo disminuye. David dijo una mentira y luego fue a los filisteos buscando refugio, y aunque por su misericordia Dios los preservó allí, hubiera estado igual de seguro permaneciendo en Judá. Dios usó la huida de David al desierto para prolongar su vida, pero él no necesitaba las decepciones de David ni su incursión al territorio del enemigo para mantenerlo vivo. Si el pecado solucionara un problema, produciría otro. La voluntad de Dios es mejor que volverse a decepciones pecaminosas que luego nos llevarán a tratar de ocultarnos a través de una serie de barricadas. Dejemos pues que Dios maneje los efectos de nuestra obediencia. Después, desesperado, vemos aquí a David reincidiendo, volviendo al territorio filisteo con sus esposas y 600 hombres. Esta vez, Dios lo disciplinaría y encontraría una de las experiencias más insoportables en su larga y penosa prueba como fugitivo. La reincidencia es cada vez más fácil, pero la disciplina de Dios más severa. Y en tercer lugar, donde el fracaso abunda, la gracia abunda. La gracia sobreabunda. Mucho más. Dios no abandonó a David cuando cruzó la frontera al interior del territorio filisteo. El Señor estuvo con él a pesar de sus dudas, su engaño, a pesar de su incredulidad, a pesar de su fingida demencia. Aún allí, en medio de su desesperación, se le recordó a David la amorosa misericordia de Dios. David estaba aprendiendo que el Dios que estaba con él en su conflicto con Saúl podía calmar las turbulentas aguas de su alma. Dios sabía dónde estaban Saúl y David, y su voluntad estaba siendo cumplida. La incredulidad, que es el verdadero conflicto, viene más naturalmente que la confianza. Pero solo la confianza nos permite descansar en el providencial cuidado de Dios. Qué tremendo momento tenemos nosotros aquí. Qué tremenda experiencia con David. ¿Cómo nos parecemos a él? Ahora podemos entender que sí hay remedio. Lo tuvo David. Y si lo tuvo David, yo también lo puedo tener. Porque es el mismo Dios de misericordia. Y por esa razón, yo quiero terminar diciéndote, amigo y hermano, no hay pecado
o problema más grande que el poder de Dios. ¿Qué tan lejos fue David? David fue muy lejos con su incredulidad. Fue muy lejos con su salida de la voluntad de Dios. Bueno, hasta allá lo atrajo Dios con sus lazos de amor. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado en situaciones semejantes, donde recurrimos a nuestra capacidad intelectual, a nuestros métodos que en otro tiempo usábamos? Pero todo eso es bajo la carne, bajo la energía de la carne. Necesitamos aprender a confiar, a dejarle toda nuestra vida, todas nuestras cuitas y todas nuestras penas a Dios. Si lo creemos, nos vamos a soltar en sus brazos. Si no, siempre que vamos a seguir estirando el cinturón en nuestra espalda para ayudarnos a subir una escalera. Quiero decir con esto que no estamos sueltos en brazos de Dios. Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos, pero Él quiere que confiemos. ¿Qué les parece? Él quiere que confiemos. ¿Qué significa confiar? Significa soltarte en sus brazos. Cristo te ama. Y esta clase de amor no lo vas a encontrar en ningún ser humano. David usó muchas estrategias. Era un hombre que tenía muchas capacidades, muchos talentos. Inclusive el talento del drama, el talento de la actuación. Era un músico, era un hombre sensible, pero se olvidó que la vida nueva que él tenía en Cristo era aprender a depender en el Señor a pesar de las circunstancias. A veces vemos el campo lleno de adversidades, pero ese campo lleno de adversidades, como en el tiempo que estamos viviendo el día de hoy, con esta pandemia, con todo lo que está pasando, esta situación mundial terrible, quiero que sepas que en medio de esto, Dios está esperando que clamemos a Él. ¿Han oído que mucha gente se queja de Dios, se enoja con Dios, sin entender que esta es una oportunidad para volverse a Dios? ¿Que esta es una oportunidad para buscar su perdón y su misericordia? Este es el tiempo. Venid a Él, dice la palabra. Vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, Dios lleno de misericordia, a ti apelamos en este momento para pedirte perdón, Señor. Yo y todos mexicanos te pedimos perdón. Queremos que visites nuestra tierra. Queremos que derrames como un manto divino toda nuestra tierra, Señor, y todo el planeta. Porque suplicamos misericordia, Señor. Detén tanta mortandad. Detén, Señor, tanta crueldad. Pero también sabemos que esto no se hará hasta que se cumpla tu propósito, de que los hombres y las mujeres por fin volteen su rostro al cielo y busquen tu rostro de todo corazón. Clamamos a ti, Señor, pidiéndote perdón, y te rogamos, Señor, que tomes posesión de nuestros corazones. Toma el control de nuestras vidas en medio de los malos tiempos. Protege a nuestros niños, protege nuestros hogares, protege la integridad física de todos que proclaman tu evangelio y de todo aquel que espera en ti. Llévanos en paz. Ayúdanos a creer. Por Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Una vez más, deseo que Dios los bendiga, que Dios los proteja. Solamente hagan la parte que les corresponde. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Una vez más, Dios los bendiga. Hasta luego.